Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos la invitación al querido doctor Yahweh, que nos viene a hablar sobre los sellos y primeras trompetas del Apocalipsis. Un tema bastante interesante que no se pueden perder. ¿Cómo está, doctor Antonio Yahweh? Pues muy bien, Manuel, encantado de estar otra vez contigo en tu casa. Mm, Igualmente, para mí, doctor Antonio Yahweh siempre será bienvenido a Semillas de Fe. Pues ¿Le parece si empezamos con esa oración preciosa que siempre hace, doctor Antonio? allá vamos, a la oración. ¿Eh? Ujú. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de los sellos, las trompetas y de las primeras trompetas, porque todas están muy unidas en el Apocalipsis y pocas veces hay ocasión de dedicarse un programa específico a ello, ¿no? Bueno, pues lo primero, este esquema en donde quiero hacer notar cómo los sellos en la interpretación que voy a hacer, todos terminan a la vez en el tiempo. Pero sin embargo, cada uno empieza después que el otro. Primero los sellos empiezan, después las trompetas. Y bueno, estos son el título de cada uno de ellos. Pero lo que quiero mostrar es que los sellos, las trompetas y las copas se dividen en dos partes, los cuatro primeros y los tres últimos. Luego explicaré el porqué. Entonces, los cuatro primeros son siempre secuenciales. Sin embargo, los tres últimos pueden estar ordenados, desordenados en el tiempo, con donde quieran, ¿no? Esto pasa con los sellos, S1, S2, S3. Esto pasa con las trompetas, lo mismo, T1, T2, T3 y T4, las cuatro trompetas, pues están, si se mueve la trompeta quinta, pues ocupa más espacios, la sexta, la séptima, y lo mismo le pasa a las copas. Las copas están un poco más una detrás de otra, ¿no? Pero bueno, este es el esquema temporal básico. Es decir, yo pienso que el desarrollo temporal de estos septenarios del Apocalipsis son sucesivos en su comienzo, pero los tres septenarios terminan a la vez. Cada septenario sigue un desarrollo temporal acorde con el simbolismo del número 7. El número 7 es la suma del 4. El 4 significa la creación material, eh, y el 3, que significa la Trinidad increada. La creación material está sujeta al espacio-tiempo y la Trinidad increada no está sujeta al espacio-tiempo. Entonces, los cuatro primeros hechos de cada septenario son sucesivos, ordenados temporalmente. Los tres últimos hechos de cada septenario no están sujetos a un orden temporal. El 4, ¿por qué es la creación material? Porque es Dios más la Virgen. La Virgen es la puerta por donde Dios salió al mundo, vino al mundo. ¿eh? Entonces, ese es el sentido. Bueno, vamos a ir viendo los 6 primeros sellos. El primer sello dice, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir vencía. Bueno, ¿cuál es la interpretación? Bueno, pues evidentemente aquí hay un símbolo, no va a salir un caballo que sea visible desde el mundo entero. No, no. Entonces, mi interpretación son las primicias que han sido selladas
también en el capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque salen para vencer. ¿Para vencer con quién? Con Jesucristo. Jesucristo aparece al final del Apocalipsis, en el capítulo 19, montado sobre un caballo blanco. Y seguido de todo de un ejército, de los suyos, que iban todos con vestiduras blancas, con lino, vestidos de lino blanco. Entonces aquí aparece de nuevo, aparece al principio del Apocalipsis este caballo blanco, que va a vencer. Entonces veo que algunos interpretan que esto es el anticristo. Y digo yo, pero bueno, el anticristo no va a vencer, el anticristo va a perder. Entonces creo que es una equivocación en esa interpretación. Son las primicias. Una vez que ya son selladas, empiezan a trabajar durante todo el periodo de los últimos tiempos a favor de la victoria del Cordero. Lo contrario, ¿qué va a hacer el anticristo? El anticristo va a recibir para luchar contra el Cordero, pero el Cordero le va a vencer, dice el capítulo 17 del Apocalipsis. Entonces, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Por eso pienso que son estas primicias selladas. Oí el número de los sellados, 144.000 sellados. Las primicias y la guerra, pues que va a ser el segundo sello, son casi al mismo tiempo. El segundo sello es la guerra. Vamos a entretenernos un poco más con ella, ¿no? En la guerra nuclear. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Menuda espada se le va a dar. Y además es que me da la impresión como que estamos en este momento, porque estamos viendo las noticias mundiales en donde parece que se está a punto de quitar la paz de la tierra. Entonces, y la espada es grande. Dice nuestro Señor, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Esto es al principio de todo el proceso final. Entonces no es una guerra cualquiera porque quita la paz de la tierra con una gran espada. La gran espada es la guerra nuclear. Dice Ezequiel, arrancaré el arco de tu mano izquierda y haré caer las flechas de tu mano derecha. Enviaré fuego contra Magog y contra quienes habitan tranquilos en las islas. Este fuego es, bueno, los que habitan tranquilos en las islas, pues es las islas británicas. Magog es Moscú, Rusia. Está hablando de de esas cosas que se están viendo ya venir, ¿no? Cocer, ¿no? Y sabrán que yo soy Dios. Luego, más adelante, en Ezequiel 39, no en el 38, no en el 39.6, sino un poco más adelante, dice, los sepultará la casa de Israel durante 7 meses para purificar la tierra. Quiere decir que la tierra, fruto de esa guerra, ha quedado contaminada nuclearmente. Y hay que purificar la tierra. Según su impureza y sus delitos los he tratado, y por eso les oculté mi rostro. Todo eso en el capítulo 39 de Ezequiel. Bueno, vamos a ver un poco algo más de esa guerra. Dice, estos son unos mensajes de una persona anónima, pero que para las primicias, ¿no? Repentinamente se verán los conflictos que os descubren el rostro de mi acerbo enemigo. Recuerda esto de repentinamente, porque va a ser muy pronto. No habrá ya paz, sino zozobra. Se ha agotado la luz y la oscuridad obnubila a las naciones.
Bueno, esa oscuridad que obnubila a las naciones ya está ocurriendo, ¿no? En Peñablanca la Virgen dijo: China, ¿qué vas a hacer? El mundo piensa, atento a esto, el mundo piensa que Estados Unidos y Rusia serán aliados. Esto no ocurría hace 3 meses, ni hace 2. Hoy sí, el mundo está pensando que Estados Unidos y Rusia van a ser aliados. Ya medio lo son, pero todavía no lo son, ¿eh? De serlo, de que llegaran a ser aliados, os digo, China sería el primero que ataque a Rusia. Estados Unidos será invadido. ¡Qué sorpresa! Todo el mundo estamos esperando que la guerra empiece por Europa. La Virgen dice que no, que va a ser por China. Ahora describirán muchas profecías ese ataque de China a Rusia. Rezar mucho por vuestro pastor. Tiene narices. Es el momento en que el Papa está en el hospital y por todos vosotros. Bueno, pues esta guerra luego va a decir también en Peñablanca que no es una guerra que dura 3 años, no es una guerra, no, es una guerra que dura 200 días. Pero dice que con mucha muerte y destrucción. Lo mismo que había dicho antes la gran espada, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una entrevista que hizo un jesuita polaco a Sor Lucía entre los años 79 y 87, por ahí. No se sabe exactamente la fecha, pero circuló en fotocopias y yo la he recogido del libro Los profetas del bosque, que es un clásico de las profecías de Centro Europa, ¿no? Dice, bueno, y además yo he hecho un vídeo largo dentro del compendio del aviso y el milagro, que se titula Guerras antes del aviso, en donde exprimo bastante todas estas profecías. Ahora lo voy a tener que hacer muy brevemente, ¿no? Pero voy a coger la esencia, ¿no? Esta entrevista circuló en fotocopias en los años 80 y es traducción de un documento original probablemente en Portugal, realizada entre 1979 y 1988 por un jesuita probablemente polaco, porque le dedica varias cosas especialmente a Polonia. Se ve que hay un interés en Polonia. Entonces empieza a decir, en esa entrevista coge los aspectos naturales de estos tiempos, los aspectos yo me limitaba solo a entresacar las cosas que tienen que ver con lo bélico. Dice, antes de que estalle la guerra, aparecerá en los cielos una gran señal luminosa que todo el mundo podrá apreciar por las noches. Bueno, yo quiero decir que en el último año han aparecido auroras boreales en latitudes pues muy bajas, muy cercanas al Ecuador. La última de ellas que yo he tenido noticia ha sido en Asia, en Turquía, toda esa zona, donde se han fotografiado pues hace 2 semanas máximo, una semana, lo cual es totalmente anómalo. Y que sigue aquello que pasó, que dijo para la Segunda Guerra Mundial, aquella luz que habría antes como señalándolo, ¿no? Bueno, nosotros llevamos, ya digo, un año. En España se han fotografiado en toda España, en el último año, auroras boreales. Es muy sorprendente porque nunca se podían ver desde aquí, ¿no? Continúa. Todo el mundo quedará atónito e impactado por el fulmíneo ataque de China contra Rusia. Otra vez lo mismo que ha dicho en Peñablanca. Fulmíneo ataque de China contra Rusia. Es precisamente la novedad. Todo el mundo en ese momento está convencido de que la guerra atómica va a desarrollarse entre Rusia y Norteamérica. Y no va a ser así. A ver, la llegada de Trump, un análisis sencillo, ¿no?, de lo que ha pasado en estos 3 meses, ¿no?
o 2 meses, ¿no? 2 meses creo que hace hoy, mañana, se cumple. Pues realmente ha cambiado todo. El tablero de cómo se jugaba, con Biden hasta a lo que de pronto se está jugando, ¿no? Cada día vemos una nueva primera noticia, en donde ha sido un movimiento de Trump. En general, en este momento en el mundo, pues hay tres grandes cabezas, que son Rusia, Estados Unidos y China. Yo recuerdo recientemente haber hablado con una profesora de un colegio que me decía que ella siempre aconseja a las madres que inviten a las niñas de su clase o lo que sea a los cumpleaños y a esas cosas, pero para que no formen nunca número impar, que formen número par. Dice, porque si son tres las que están jugando, dos se unen contra la tercera. ¿Eh? Siempre ocurre. Dice, bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hasta ahora cada uno tenía eran individuales, hasta que ha llegado Trump y ha dicho, yo, amiguito de Rusia. Y claro, me da la impresión de que lo que está profetizado aquí, que de China va a atacar a Rusia, es porque van a ser los chinos, continúa diciendo la entrevista, que en cierto momento inesperado atacarán de una manera terrible a Rusia hasta arrasarla. Sorprendente, ¿no? Sí, claro. Desde el comienzo de la agresión se irán acrecentando las hostilidades de forma violenta y cruel. La sorpresiva, rápida y terrorífica victoria de los chinos, atento, será motivo de pánico en los Estados Unidos. Enormes contingentes de tropas serán trasladados al continente asiático, pero sin posibilidad de retirarse. Es decir, no tienen, aunque pueden llevarlas, pero luego no pueden darle apoyo. Y entonces la respuesta china lo que va a poder hacer es terminar tirándolos al mar, todas esas tropas. Lo que da la impresión de esto que se dice. Los chinos dispondrán de una poderosa fuerza aérea y la utilizarán. Bombardearán muchas ciudades y, atento, emplearán bombas atómicas para destruir las centrales nucleares y centros de investigación nuclear. ¿Se entiende? Rusos. O sea, que este ataque va a ir desde el principio con bombas nucleares. Va a ser sorpresivo, fulmíneo, decía en otro momento. El estallido de las armas nucleares, además de una terrible destrucción, terremoto y otras perturbaciones de la naturaleza, terminará produciendo su derrota final. O sea, se revolverá contra los chinos. Los ejércitos chinos serán aniquilados por los mismos efectos de la energía nuclear que utilizarán para destruir al mundo. Curiosamente, o sea, el señor... Con todo, en los comienzos avanzarán victoriosos, atacarán en muchos frentes y Rusia se verá obligada a combatir a lo largo de toda su extensa frontera, como 4.000 kilómetros. Y a la vez se verá invadida por grandes contingentes de tropas aerotransportadas en el interior del país. Es que este es el que tiene una fuerte aviación, puede colocarte grandes contingentes de tropa sin pasar por la frontera. Te los encuentras dentro. Es un poco lo que dice aquí. Al principio los norteamericanos no querrán inmiscuirse en el conflicto, inclinándose a favor de Rusia al ver los estragos y atrocidades cometidos por el ejército chino. ¿Qué veremos en este comienzo de la guerra? Para que pase esto, las atrocidades cometidas. Por ejemplo, Alemania obligará a los Estados Unidos a tomar parte en el conflicto aliado de la NATO. ¿Ya ves cómo está hoy Alemania?
no tiene todavía canciller, no tiene, de hecho, acaban de cambiar ayer la Constitución un poco, permitir cambiarla para aumentar el gasto de guerra. O sea, es que vamos todos a la guerra. Parece que nos han llamado, ¿no? Bueno, pues Alemania va a intentar forzar a través de la OTAN a que participe Estados Unidos contra Rusia, no a favor de Rusia. La ayuda norteamericana, entiendo que a los alemanes, será muy tardía e insuficiente, que es lo mismo que decir la ayuda norteamericana a Europa, que es lo que estamos ya viendo. Europa se ha quedado sin su fortaleza, que era Estados Unidos, en defensa. Dice, será muy tardía e insuficiente porque toda la atención mundial estará concentrada en el continente asiático. Claro, esto está diciendo dónde será el escenario, que será en la zona de Siberia, Rusia, la zona china, principalmente, todo aquello, ¿no? La zona de oriental de Rusia. Toda la atención estará concentrada en el continente asiático, donde desembarcarán grandes contingentes de tropas norteamericanas e inglesas para contrarrestar el avance chino. Los ingleses también. Esto tiene una explicación. ¿Por qué los americanos e ingleses concentran grandes contingentes de tropas? Porque China, alucinada por una posible victoria, irá a matar y devastar todas las ciudades, masacrando masivamente a la población blanca. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Será por parte de China un verdadero suicidio. Dios al final hace Claro. por otro, donde no se lo esperan, ¿no? Dice, protegerán parcialmente a las repúblicas de los pueblos asiáticos que se levantarán contra Rusia para combatir al lado de los chinos. Mongolia y todos esos pueblos, pues lógicamente se van a poner del lado de los chinos, ¿no? ¿Y Japón dónde queda? Bueno, queda un poco al margen en este momento, que yo entiendo, ¿no? Probablemente Corea no. Corea estará involucrada, ¿no? Claro. Esto es, en términos generales, una crueldad contra la raza blanca, autodeclarándose los chinos mano de la justicia del destino. Y eso les da derecho a hacer las barbaridades que parece van a hacer. La simpatía de Occidente se inclinará a favor de Rusia. Qué curioso, ¿verdad? Rusia lanzará contra Europa todo el potencial de los países del Pacto de Varsovia. Esto se ve que está hecho en aquel momento, ¿no? Dice, los alemanes combatirán entre sí. O sea, los alemanes no están en este momento. Bueno, acaban de tener elecciones, acaban de poner lo que se llama el cordón sanitario a los ganadores para que puedan gobernar entre la derecha y los socialistas, ¿no? Pues eso va a producir también en Alemania que combatan entre sí. Una guerra social. Social y de armas. ¿Eh? Rusia, desesperada por sus derrotas en el lejano oriente y en venganza por el ataque de los alemanes por la espalda, ahora sí que se lanza contra Europa. Dice, ocupará Europa hasta el Océano Atlántico, lo que ocasionará que las naciones en peligro se levantarán y se defenderán valerosamente. Esta es la invasión de Gog. Esta es la invasión del capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Aquí está el mapa. ¿Hacia dónde va? Dice Ezequiel, hacia mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel no es la nación actual de Israel. La nación actual de Israel en realidad es Judá. Son los judíos los que están ahí. Israel, el reino del norte que se llamaba Israel, fue también llevado
a Asiria, deportado, y luego, con los siglos, se extendió por el norte de Europa, por lo que hoy llamamos saxons, hijos de Isaac, ¿eh? Que son los sajones, ¿no? Entonces, luego vino la otra dispersión cuando los romanos invadieron ya Judea, el reino del sur, pues que fue por el Mediterráneo. Y entonces, resultado, mi pueblo Israel son las viejas naciones cristianas de Europa. Y dice, cuando llegues a los montes de Israel, los montes de Israel, Israel no tiene montes. Entonces, además dice Ezequiel, vienes sobre un pueblo sin murallas. Claro, Europa tiene el Tratado Schengen, que todos podemos ir de un lado a otro en Europa sin problemas, y sin embargo, en Israel hay una gran muralla que les divide de Cisjordania. Por tanto, lo que está profetizando Ezequiel es la llegada de los rusos. En Ezequiel dice que tiene como aliados una serie de países que son todos musulmanes hoy. El primero de esos países aliados en esa invasión es Irán. Le llama como es Elam, es el antiguo nombre que tenía. Bien. Aquí hay mapas hechos con distintas profecías de cómo va a ser esa invasión rusa de Europa. Básicamente, pues hay una parte que va hacia los Países Bajos, toda esta zona superior, otra parte que por detrás de los Alpes se mete en Italia. Por eso luego el Papa tiene que huir de Roma, porque por el norte llegan los rusos, por el sur llegan los musulmanes, en una carrera a ver quién llega antes a Roma. Bueno, y entonces, ¿y hasta dónde llegan? Pues hasta los Pirineos. Todas estas fletas, donde llegan es hasta los Pirineos, porque cuando llegan a los Pirineos es cuando va a llegar el aviso. El aviso va a ser quien va a terminar esta guerra, ¿no? Por ejemplo, un profeta muy conocido, Aloysius Irmayer, sus predicciones sobre la Segunda Guerra Mundial, etcétera, dice que después de esa Segunda Guerra, dice, la guerra solo se extendió a la República Federal, en especial a Baviera, cuando el ataque chino. China vino con carros de combate a Occidente. Los chinos ayudaban al Occidente, porque los chinos están enfrentados contra Rusia, entonces vienen a ayudar a los europeos. Pero fíjate, esto de los carros de combate, él en su visión veía carros de combate, pero hoy nosotros les llamaremos de otro modo, verás. Sin embargo, aquí nadie se alegraba de ello, de que vinieran a ayudarnos los chinos a los europeos, pues no nos alegraba mucho, ¿no? Esta última fase de la guerra terrible solo duró pocos días. Y dice, continúa diciendo, yo no creí tan fácilmente en la meteórica ascensión de China. Por eso dudé mucho tiempo acerca de la identidad de aquellos hombres que tenían tantos tanques ágiles y pequeños, que superan a los actuales, los grandes blindados, etcétera, tanques, como una ametralladora a un arcabuz. Desde entonces miro con mucha atención a toda la gente de origen asiático. Es decir, a ver, estos no son tanques ágiles y pequeños, son lo que llamamos drones terrestres, que se mueven con gran facilidad y que, claro, a esos pesados carros de combate no tienen nada que hacer. Voy a decirte que yo tuve la ocasión en Peña Blanca de estar en un sitio, pues, que no está conocido, que se llama La Cripta, dentro de la edificación Y allí hay una serie de pinturas que se hicieron 10 años después de las apariciones con las instrucciones del vidente, de visiones que había tenido.
Curiosamente, son visiones de una guerra. ¿Mm? Y hay varios tanques y incluso algunas armas de guerra que no son, yo no sabría hoy decir, pues eso, podrían ser esos tanques ágiles y tal. Curiosamente, tuve la ocasión de hacer fotografía de esas pinturas. Y no las había echado un vistazo desde hace 9 años que estuve allí. ¿Mm? Y recientemente, al volver a ver todo esto y preparar estas charlas, volví a ver esas fotos. Me llamó la atención que todos los tanques tenían una estrella roja pintada. Y me fui a Google y vi que el ejército chino, todos tienen los tanques una estrella roja. Bueno, también hay otra parte nuclear en esta guerra que está descrita por Zacarías, no por Ezequiel. En el capítulo 5. Dice, me dijo el ángel, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo volando de 20 codos de largo y 10 de ancho. Bueno, eso significa 10,2 metros de largo y 1,7 de diámetro. Un rollo. ¿Qué es un rollo? Pues los rollos, los libros antiguamente eran rollos. Verás que esto está traducido muchas veces como un libro volando. No, no. Es un misil. Es un misil con bombas atómicas, ¿eh? De esos niveles, ¿no? Y un poco más adelante, en ese capítulo 5 de Zacarías, dice, alcé luego los ojos y vi, salían 2 holocaustos. A ese rollo también le llama holocausto, ¿eh? Y la ira estaba en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Alas de cigüeña con holocaustos, y levantaron el contenedor, el rollo, entre la tierra y el cielo. Pues esos son cazabombarderos que van con esos misiles nucleares. Y en la siguiente, y en ese capítulo le pregunta, dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esas cigüeñas? Lo veían como cigüeñas. El contenedor para poner su morada en la tierra de Senaar y establecerse y posarse allí sobre su asiento. O sea, van a ser sobre la tierra de Senaar. ¿Cuál es la tierra de Senaar? Es la misma de la Torre de Babel. Entonces es donde está Irán, todas las facilidades nucleares. Ahí, en la tierra de Senaar. Luego ya sabemos, bueno, el profeta en aquel momento estaba precisamente en Babilonia. Por tanto, pues ¿de dónde las ve venir? Pues del otro lado, de la tierra de Senaar, de Israel. Esta es la segunda parte nuclear que va a tener esta guerra. Entonces, dice así Isaías y Ezequiel y Jeremías, creo que es. Pues he aquí que Yahvé en fuego viene y como torbellino son sus carros para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada a toda carne. Y serán muchas las víctimas de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot. Mirad que una desgracia se propaga de nación a nación, y una gran tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos ni recogidos ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre el haz de la tierra. De hecho, para comprobar que es una bomba nuclear, pues el propio Ezequiel, en el capítulo 39, estos 2 versículos, dice, la casa de Israel los enterrará a todos esos muertos, ¿no? La casa de Israel vuelve a ser Europa. No está hablando de Israel, nación actual. Dice, para purificar la tierra durante 7 meses estará enterrando. Todo el pueblo de la tierra
será movilizado para enterrarlos. Porque si no, estás dejando la contaminación radiactiva y todas las enfermedades y todas las cosas que pueden producir los cadáveres. Y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Luego, después de esos 7 meses, se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. O sea, es que no se puede dejar nada. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog y purifiquen así la tierra. Hay un sitio de enterramiento. Hay unos sepultureros especiales. Cuando tú veas huesos radiactivos, no los toques. Pon una señal. Eso es un procedimiento que tiene el ejército americano de descontaminación de Ezequiel. Bueno, ese es el segundo sello. Ahora viene el tercer sello. Dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Quiere decir que el precio del trigo se ha puesto por las nubes y el de la cebada también. Eso significa carestía, propia de una situación de guerra. Habrá terremotos en diversos lugares, dice ya nuestro Señor. Habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Del alumbramiento de la nueva época, del reino de Dios, de la nueva tierra. He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Todo lo que es físico tiene un componente espiritual. También habrá en esos tiempos, pues no quedará nadie, el Vaticano estará dividido, el Papa estará escondido, todas esas cosas durante la guerra, ¿no? Mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante, andarán errantes en búsqueda de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Y el cuarto sello, ya el límite, ¿no? Cuando abrió el cuarto sello oí una voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces, y había un caballo pálido. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Este sí que es el anticristo. La muerte y el Hades. Se les dio poder sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste, con las fieras de la tierra. La muerte y el infierno siguen al anticristo, que es el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Bueno, pues según las revelaciones sobre el ángel de la paz y otras también, el anticristo aparece antes de que el hijo varón o el gran monarca, que es también gran monarca. La interpretación anterior sobre el primer sello de las primicias no va en contra, pues, aunque el hijo varón será una primera primicia, no actuará como hijo varón hasta que aparezca el anticristo. Sí. Bien. El quinto sello. El quinto sello dice son los nuevos sacrificios humanos de la cultura del siglo XX.
consecuencia de la libertad sin Dios de la Revolución Francesa. Dice el quinto sello: los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. A causa de la palabra de Dios. Hay una gran ramera en el Apocalipsis que está ebria de la sangre de los mártires, que se ha tomado todos esos. Entonces, lo que dice el quinto sello es, esos que están debajo del altar, que han sido degollados, dice, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Y ellos piden justicia, que se les entrega como consecuencia de su petición, se les entrega un vestido blanco. El vestido blanco en el Apocalipsis es el símbolo de vivir en la nueva tierra. Es decir, son personas que no han podido vivir en esta tierra. ¿Eso cómo se llama? Los abortos. Entonces, efectivamente, ellos terminan diciendo, nosotros queremos vivir, nos has creado. La justicia es que podamos ganar mérito para alabar a Dios. Y como fruto de esa justicia, ¿qué se les entrega? La vestidura blanca, vivir en la nueva tierra. Allí ganarán el mérito que aquí no pudieron. Eso es lo que significa, este es el quinto sello, principalmente. Por supuesto que también puede significar mártires, etcétera, normales, pero esos ya no pueden pedir vivir por justicia. Los que piden vivir por justicia son los otros, los abortos, que son, como sabes, más de 1.000 millones. Claro. A estas alturas. Por tanto, tiene sentido que para estos inocentes no nacidos, hacer justicia sea tener la oportunidad de vivir y merecer para Dios en la nueva tierra. Bueno, dice sobre la vestidura blanca, dice, sin embargo tienes en Sardes el Apocalipsis algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. El vencedor será revestido con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Te aconsejo que me compres túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, le dicen en la iglesia de la Odisea, la última. Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Respuesta en el Apocalipsis. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Más claro no se puede decir. Los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Los ejércitos celestes van vestidos de lino blanco y puro, dijimos antes. Les seguían en caballos blancos. Otra vez, el caballo blanco, el primer sello, el del capítulo 19. O sea, el vestido blanco significa la nueva época. Son los que van a la nueva época. Bien. Y vamos entonces al sexto sello. El sexto sello lo hemos dicho ya muchas veces que es el aviso, por tanto no vamos a dedicarle aquí mucho tiempo, pero sí recordar alguna cosa básica, principal. Decimos que es esa catástrofe. Por un lado, hay una catástrofe astronómica natural, que puede ser, por ejemplo, el paso de una estrella enana marrón entre la Tierra y el Sol, lo cual produciría, por el arrastre magnético y gravitatorio, el vuelco de los polos. Entonces, al acercarse ese gran planeta o estrella, yo creo que es una estrella enana marrón, entre la Tierra y el Sol, pues se produce lo que dice el Apocalipsis, un gran terremoto. Pero un gran terremoto aquí o allá,
No, un gran terremoto en todas partes, porque sabemos que la Tierra son básicamente tres capas de distinta densidad. El núcleo es muy denso, el manto es menos denso, la corteza menos densa. Por tanto, si aparece un astro que da un tirón, atracción gravitatoria, va a atraer más al núcleo de la Tierra, por ser más denso, que al manto, que a la corteza. Es como si el núcleo de la Tierra se quisiera salir. Y claro, eso es como un badajo dentro de una campana. Está pegando constantemente, ¿no? ¡Pam, pam, pam! Pues todo el tiempo que esté acercándose, que esté haciendo eclipse, que esté alejándose. Es un terremoto como nunca hasta entonces, ¿eh? Por la atracción gravitatoria diferencial del núcleo y de la corteza de la Tierra. O sea que no Y, solo tenemos... y en ese retumbar y en ese movimiento es que viene el aviso. En Sí, no te paralelo. oigo. No ¿Aló? te oigo. Sigo. Sigue. No, dime, dime. Te digo que si en el momento del zamacón, a ver, Sí, en el zamacón. Te entiendo. Te sigo. ya, en el momento del zamacón, en el momento en que nos acercamos más Se a acerca para nosotros este astro. este astro, paralelo a ello viene el aviso. O sea, dentro de ese, A ver, el Apocalipsis cuenta primero el fenómeno natural y a continuación el fenómeno espiritual. En el capítulo 6, sexto sello, versículos 12 al 18. ¿Eh? Entonces, los tres primeros son para describir la parte natural. Entonces, yo creo que la iluminación a las personas vienen por un lado, en el momento del giro y de los desastres naturales, especialmente si van a morir, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando va a venir, ahora iba a hablar de la onda de marea, ¿eh? Que no es un tsunami, la onda de marea es todo el océano, se va para un lado, entonces puede que muchas personas mueran por este venir los océanos sobre los continentes, ¿eh? Y entonces, ¿qué crees? ¿Que a esas personas no van a tener su iluminación? ¿Cuántas veces se habla de una persona que va a tener un accidente de circulación? Y en el último momento, pues si luego sale vivo, te suele decir, pues es que he visto toda mi vida en un segundo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Por tanto, ese señor tuvo la iluminación del aviso. ¿Eh? Pues en un segundo, en 2 segundos, 3 segundos, pero la tuvo. O sea, Dios se la va a dar. Y a los que estén en una circunstancia que van a sobrevivir a todas estas cosas, pues se lo va a dar cuando ya la Tierra ha terminado de volcar. Entonces es cuando ya la persona está predispuesta a recibir en su interior una iluminación sobre toda su vida. Es que, vamos a ver, el Señor va preparando las almas para esa iluminación. La primera preparación va a ser que veamos algo que creíamos que nunca veríamos, que es una guerra nuclear. Si ya pensábamos que eso no se iba a pasar jamás. Segundo, vamos a ver una catástrofe en la que los mares se salen de sus cuencas, los océanos. Cuando ya el hombre está en una circunstancia que dice, Dios mío, ayúdame, porque que me muero de todo esto, ¿no? En ese momento Dios le ilumina. Por tanto, yo pienso que la iluminación, tanto en los que puedan ser morir debido a las consecuencias del fenómeno natural, como en los que no mueran, pues tiene que hacer efecto, que ven que están en una situación que es in extremis ya.
Eso es parte de que la iluminación dé su fruto. Por eso, bueno, voy a enseñar antes, ahora luego hablo otra vez de eso. Estos son simulaciones, los que yo he hecho, pero esto es San Pedro con 30 metros de agua. Solamente 30 metros sobre el nivel del mar. Fíjate que en Perú, que estáis en una latitud mucho menor y que subirá menos, se dice que subirá a 160 metros. En Israel, a 160. Aquí esto es una simple simulación para que os hagáis una idea. Que 30 metros impiden ya continuar actuando nada en Roma. No digo ya 100 metros. Bueno, estos son también 20 metros sobre el nivel del mar en Nueva York. Ya no hay una sola avenida, quinta avenida, ni cuarta ni tercera. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, claro. entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Es que, que todo el mundo va a ser preparado interiormente. La propia guerra es una preparación para eso. La parte exterior. Entonces hay personas que en su esquema de los tiempos dicen que no, que Dios, que va a separar Dios la parte de la iluminación, que la ponen al principio de la tribulación, de la parte de la física de la tierra, del vuelco. Y lo dicen yendo contra la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura las pone juntas. Y es más, la pone primero la parte física. Entonces, estas personas dan una razón. Dicen, no, es que Dios tiene que dar tiempo para que la gente piense y tal. Digo yo, sí. Dios, eso no lo dice la Sagrada Escritura, a la que ellos se aferran. Hay muchos protestantes que dicen esto, ¿no? O católico protestantes, como queramos llamarlos, ¿no? Así es. Entonces, digo yo, pero señores, una cosa es lo que vosotros creáis que es y otra cosa es lo que dice la Sagrada Escritura. Si en la Sagrada Escritura Dios ha juntado ambas cosas, pues allá el que quiera interpretarlas separado. Pero si lo interpreta, no diga que es por la Sagrada Escritura. Bueno, entonces a partir de ese momento del aviso, nada va a ser ya como antes. Porque ya no cabrá indiferencia, porque cada hombre estará claramente ante la disyuntiva de seguir o rechazar a Dios a quien ha visto. Algo semejante a la prueba que ocurrió en el cielo con los ángeles. Los ángeles le dijeron esto. Unos dijeron sí, otros dijeron no. Y Dios concedió a algunos, pero eso será para otro día, algo de tiempo para decidir. Como resultado de esta iluminación, de todos estos hechos, se va a producir una mayor radicalización entre las manifestaciones personales y sociales del bien y del mal, y una lucha más intensa entre ambos. No creamos que el aviso viene, va a parar la guerra, porque con el vuelco no se puede continuar la guerra, porque ya han cambiado la geografía, y si cambia la geografía y ya no hay GPS, y ya no se pueden tirar más bombas, no se puede volar a los aviones, etc. Entonces, no creamos que por eso, entonces el hombre pues va a resultar inmediatamente arrepentido y a los pies del Señor. Desgraciadamente no va a ser así. Y lo dice la Sagrada Escritura. La batalla a partir de entonces será a cara descubierta, aflorará sin tapujos con toda crudeza. Entonces, después del aviso, esta será la situación. Por un lado, las primicias ya habrán sido transformadas. Acordaos que los sellos se ponen antes de hacer daño a la tierra. ¿Cuándo se hace daño a la tierra? Ahí, en el aviso, al principio. Segundo, se han visto dos cosas que nunca el hombre creyó llegarían: la guerra nuclear y el desbordarse de los mares.
Tercero, la guerra ha sido paralizada, pero hay millones de muertos sin enterrar. Cuarto, es necesaria una limpieza de la contaminación radioactiva de los suelos. Quinto, los invasores ya no pueden continuar y retroceden hacia sus países de origen. Retroceden los que puedan retroceder. En profetas del bosque dicen en que se establece una línea marcada por un polvo biológico en donde todo el que lo cruce muere. Una línea de 50 kilómetros de ancho. Entre el mar Negro y el Mar del Norte, pasando por Praga. Y que eso va a atrapar a muchos de las divisiones rusas que habían llegado más adelante. Entonces, los que pueden retroceden a sus países de origen. Va a haber hambruna, falta de suministros energéticos, alimentarios, dificultad de transporte de mercancías, movilidad de viajeros, ya no, los puertos no sirven ya no quedará ninguno habilitado, ¿no? Las autopistas, los viaductos, los trenes, las líneas de ferrocarriles, todo eso habrá quedado destruido para poderlo continuar usando. Y solamente habrá telecomunicaciones limitadas. La radio, a lo mejor algo de telecomunicaciones de teléfono, etc. Habrá naciones que habrán desaparecido, lo dijo la Virgen, por ejemplo, por las más bajas, Países Bajos, Irlanda, Cuba. Habrá naciones que queden muy heridas, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, sureste asiático, Japón, Filipinas, Coreas, todo eso está muy bajo de topografía. Para que te hagas una idea, China tiene 39 ciudades con más de 3,5 millones de habitantes, de las cuales 19 son puerto de mar. Estarán muy heridas esas naciones: India, Pakistán, Bangladesh, Irán, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Centroamérica. El mundo islámico habrá acentuado la división entre radicales y moderados, porque unos buscan más a Dios y otros son más de lo que ellos quieren. El mundo cristiano también estará muy dividido entre arrepentidos y apóstatas. Quienes digan ya, no, eso no fue, me lo quieren vender, eso fue una cosa natural. El Papa ya no puede volver a Roma y ahí faltan noticias de él. Los judíos, en su gran mayoría, se van a decantar por el anticristo enseguida. O sea, que menudo panorama tenemos después del sexto sello. Yo, vuelvo a decir, algunos quieren separar la parte natural y la iluminación del aviso, pero en la Sagrada Escritura no es. Todavía voy a decir una serie de cosas que yo creo que significa, que es lo que, resultado del aviso. Dice, Dios pone el planeta al revés, hay un vuelco. ¿Por qué? Porque el hombre ha puesto al revés la ley de Dios. Ha dicho, no matar, pues mato. No robar, pues robo. No fornicar, pues fornico. Dios produce un eclipse extraordinario del sol. ¿Por qué? Porque el hombre ha velado el sol de la Eucaristía. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. ¿Sí? Pues ahora vas a eclipsarse el sol. Está siempre unido lo natural y lo espiritual, como iremos también viendo en las trompetas. Dios produce un gran terremoto, como nunca. ¿Por qué? Porque Dios necesita zarandear al hombre que ha quedado ciego y sordo en nuestros días. Dios inunda los continentes. ¿Por qué? Porque desea purificar el pecado de las costas. Las costas es donde está la mayor parte de los pecados y de la población. Dios produce grandes tempestades en la atmósfera.
porque Dios necesita dispersar la maldad de las bombas biológicas y nucleares. Y eso va a ayudar también a dispersar eso. Y Dios altera el comportamiento de la gravedad. Unos en el aviso se irán para arriba y otros para abajo. En fin, o sea, ¿por qué altera el comportamiento de la gravedad? Para que aprendamos que solo Él es nuestro soporte. Bueno, este es el esquema orbital del astro del aviso. La Tierra girando en este sentido, vista desde el polo sur, pues llega un momento en donde la Tierra está entre medias, entre las medias de la Tierra y el Sol, hay un astro. Esto es el aviso. Este es el momento inicial. Bueno, preguntaba al Señor, esta misma persona que antes he leído también otro mensaje, sobre cómo veríamos los astros profetizados. Me hacía ver una persona normal con lentes oscuros y reflejados en ellos. El sol en el que se sobreponía una bola negra, que luego la veía como bomba, pero de la parte de arriba salían unas cuerdas que eran las que jalaban hacia el sol la bola. Sobre el boceto cayeron dos escarchas doradas, o sea, esta es una ampliación de este, ¿no? Muchos eventos vendrán por mano del hombre que harán temblar a las naciones, pero cuando menos lo piensen llegarán las señales profetizadas en el cielo que caerán como una bomba a quienes pretenden dominar la tierra. Se desatará entonces el furor de la bestia. Hoy en día, quienes pretenden dominar la tierra son los que van a montar esta guerra. Los tres. ¿Vale? Pues no. Pues no contaban con el aviso. No contaban con el vuelco. Y entonces, pues a partir de ahí van a venir pues un montón de cosas. A los 3 meses del aviso se va a producir el milagro, el mayor milagro después de la resurrección. 3 meses, vemos que la Tierra ha avanzado pues como un cuarto de la vuelta de la órbita alrededor del Sol. ¿En qué consiste ese milagro, doctor Antonio? Pues ahora te lo cuento. Vamos a ver primero, dice, el milagro viene para la conversión del mundo entero, no solo de Rusia. Le preguntó eso Conchita. Como el castigo que va a venir después es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro también es inmensamente grande como el mundo lo necesita. La Virgen pidió a Dios el milagro como último remedio para evitar o atenuar el castigo. ¿En qué consiste el milagro? Un día podemos hacer un programa sobre el milagro, ¿sabes? Claro. Pero te lo digo en pocas frases extraídas de cosas que han ido diciendo aquí y allá las niñas de Garabandal, porque en principio pues no les estaba permitido decir el contenido. Decían cosas como, por ejemplo, pues los que estén, pues tendrán una prueba, los que estén en gracia, de una prueba física de la transustanciación eucarística, ¿no? O, por ejemplo, pues dice, los que estén allí sanarán. O, en fin, distintas cosas aparentemente indirectas, pero que lógicamente tienen que ver con el contenido. Podría ser un gran milagro de sanación, ¿no? De muchas personas. Es más sencillo que eso. Hemos dicho que antes de este aviso hay una transformación de unas primicias. Esa transformación incluye que van a ser ya gloriosos e inmortales, que su interior va a servir como Eucaristía viviente. Bueno, pues en el milagro, los que no han tenido esa transformación, que son la gran mayoría del mundo, los que estén en las cercanías del lugar del milagro, sentirán por 15 minutos esa transformación, esa inhabitación de la Trinidad en el hombre. Por eso
quedarán sanados de cualquier enfermedad. Por eso, ¿eh? Pero son por 15 minutos. No, la sanación continuará, ¿entiendes? En todos. Pero ellos se habrán visto mucho más que sanados, se habrán visto glorificados, se habrán visto siendo asiento de la Trinidad, Extasiados. extasiados. Entonces, eso es el contenido. Pero para eso, pues necesitamos ver todos los testimonios que me llevan a mí a deducir esto, etcétera, ¿no? Ujú. Pero está bien, ¿no? Como contenido, ¿verdad? Está Mayor bien. contenido después de la resurrección. ¿Qué es lo más importante después de la resurrección? La transformación. La transformación de la Virgen en su asunción, la transformación de las primicias en su arrebato. ¿Vale? Bueno, pasa media órbita. Y el Apocalipsis habla de media hora de silencio. Hasta aquí lo que procuraba Dios es, vamos a ver, estos hombres que les he dado un buen toque, un toque único en la historia, a ver cómo responden en lo que dice el Apocalipsis. ¿Un silencio para qué? Pues para dejar a la tierra meditar, asimilar lo que ha ocurrido. Esos meses de guerra, ese último vuelco, todo lo que eso ha conllevado, pues vamos a comprobar si eso tiene el efecto deseado por Dios en la conversión de los hombres. Pues la verdad es que vamos a ver que no va a ir para bien. Dice entonces, vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Bueno, entonces, otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Sin embargo, en poco tiempo, como una media hora, el silencio se torna en estupor ante la respuesta negativa de la mayoría de los hombres y en fascinación ante los portentos que, en consecuencia, se van a venir encima. Y el ángel tomó el badil, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpago y temblor de tierra. Bueno, y fíjate que todo lo que ha pasado no lo va a poder olvidar el hombre, a pesar de que va a hacer intentos de olvidar. ¿Por qué? Porque lo físico se va a notar en lo espiritual. Nuestro ser va a experimentar la realidad con una desconocida profundidad, porque cada nuevo amanecer, con el oriente cambiado y el caminar del sol en sentido inverso al que siempre se conoció, será un recordatorio inexcusable. El sol va a salir por donde ahora se opone. No obstante, los enemigos de Dios se van a esforzar por acallar la evidencia. El materialismo y su laxismo siempre quieren encerrar la dimensión espiritual del hombre en la esfera personal. Y entonces, como los magos de Egipto, intentarán persuadir a los hombres que aquellos fenómenos, en especial la visión interna personal de Dios, son fruto de una simple alucinación colectiva ante unos hechos puramente naturales, previsibles, aunque poco corrientes. Es posible que la prensa describa que el cambio magnético asociado al vuelco de la Tierra afecta al sistema nervioso y sensitivo de muchas personas hasta el punto de hacerles sufrir alucinaciones. E incluso algunos decir que han vuelto a vivir hechos de su vida pasada o incluso hasta han visto a Dios. Bueno, a pesar de estos esfuerzos que harán dudar a muchos, el devenir creciente de los hechos terminará como en Egipto,
por hacer confesar a los magos es el dedo de Dios. Al término, los artificios de la magia resultaron ineficaces. Con gran afrenta quedó refutado su pretendido saber, pues los que prometían expulsar miedos y sobresaltos de las almas enloquecidas, enloquecían ellos mismos con ridículos temores. Dice, pues esto mismo va a pasar ahora. Entonces, a partir de aquí va a haber increscendo de sucesos infrecuentes. En adelante el Apocalipsis muestra que habla a los hombres Dios de un modo diferente, más claro respecto a su dimensión espiritual. Esto es lo que significa la aparición de las trompetas. A trompetas es una cosa que suena mucho, se oye mucho, y sellos es al revés. Sellos significa sigilum, silencio. Pues ahora van a venir las señales extraordinarias en el cielo que antes nunca se habían producido. Va a aparecer una mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el cielo, un dragón que se quiere comer al hijo que va a producir. Va a haber 7 ángeles que con distintas actuaciones. Va a haber un jinete sobre un caballo blanco. Y nunca se menciona extrañeza por parte de los hombres. Bueno, pues vamos a ver entonces las trompetas. El sexto sello ha sido la nueva zarza ardiente que ha recordado al hombre que Dios es el que es. Lo crean o no lo crean, ¿no? El sonido de las trompetas va a rememorar las sucesivas plagas de Egipto, cuyo fin era librarles de la mano de los egipcios y subirles a una tierra buena y espaciosa. Ahora será la nueva tierra, entonces fue la tierra prometida. La naturaleza va a entrar de nuevo en fase de intensos fenómenos atmosféricos y telúricos que preceden a otras catástrofes globales. Y entonces dice el Apocalipsis, se abrió el templo de Dios en el cielo, en el templo apareció el arca de su alianza y se produjeron relámpagos, fragor de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. También en el Éxodo, cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta. Y el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. En este nuevo éxodo de la humanidad hacia la nueva tierra prometida, la presencia de Dios ya se ha hecho evidente para el hombre, y ahora todavía más. Entonces comienzan a sonar al abrir el séptimo sello. Al sonar cada uno va a marcar un hecho físico, natural, externo y visible, que tiene un simbolismo social y un simbolismo espiritual de llamada personal a la conversión. Las 3 dimensiones son consecuencia del nuevo rumbo que imprime el sexto sello en la historia. El hecho de dejar abierto el séptimo sello indica que los hechos del Apocalipsis quedan al alcance de los hombres. Lo que resta ya no se mantiene en secreto, sino que se anuncia abierta y públicamente. Llega el tiempo de lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Eso que dice nuestro Señor en el Evangelio. La primera trompeta, la primera purificación fue por el agua, la del diluvio. La segunda purificación, la que viene con el castigo de los 3 días de tinieblas, será por el fuego. Bueno, pues la primera parte de esta nueva purificación toma ambos elementos. Toma agua, toma fuego. Entonces tocó la trompeta el primero, entonces hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron arrojados a la tierra,
se abrasó la tercera parte de la tierra, se abrasó la tercera parte de los árboles y se abrasó toda la hierba verde. Bueno, es granizo con fuego y fuego mezclados con sangre. ¿Sangre por qué? Porque es el color rojo de la cola de los detritos del astro del aviso. Entonces ahora, pues, la dimensión física externa es una calamidad que afecta al mundo vegetal, semejante a la séptima plaga de los tiempos del éxodo de Egipto. Se va a dar cuando ese cometa que venía detrás del astro, pues la Tierra se va a encontrar con la cola de detritus que arrastra ese cometa. Aproximadamente, pues ya pasó la media hora de silencio, pues unos meses después, un par de meses, puede ser más o menos. En Egipto cayó granizo. Dice, Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor lanzó truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre el país de Egipto. Llegó el granizo y rayos junto con el granizo. Cayó con tal fuerza que no lo había hecho en todo el país de Egipto desde que fue fundado. El granizo hirió en todo el país de Egipto a cuantos había en el campo. Entonces se va a estrellar, mientras la parte de detrás pues no se estrella. ¿Qué países van a quedar en la parte de detrás? Pues los que sean Gosén. ¿Cuáles son los países Gosén ahora? Pues yo creo que Tarsis. No se dice en las naves de Tarsis son las que, etcétera. Es donde está el hijo varón. Donde habita el hijo varón, que ya sabemos que es, la gran Tarsis es España y todo lo que es América hispánica, ¿no? Pero también hay una dimensión social en el simbolismo del incendio que destruye la tercera parte de los árboles, que se deduce al partir del significado del árbol en los evangelios. El árbol está frecuentemente ligado al fruto, porque por el fruto se conoce el árbol, dice el Señor. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué es dar fruto? Dar fruto es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. En este momento, medio mundo se ha ido al lado del anticristo, medio mundo al lado del hijo varón. Entonces, que la semilla se desarrolle semejante a un grano de mostaza que creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La parte que va a crecer para hacerse el reino futuro es la parte de Tarsis. Y entonces, ¿qué fruto es el que se está refiriendo aquí? Pues está en la dimensión eclesial de este símbolo social. Llega el momento ahora en que muchas instituciones eclesiales, la tercera parte de los árboles, que antes estaban llenas de vida espiritual y más tarde decayeron, perecerán abrasadas por los acontecimientos. Pero más grave aún es la desaparición de toda hierba verde, porque la hierba está ligada en los evangelios al trigo. Así, la semilla del sembrador del reino de Dios es primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Pues también, cuando otro sembrador sufrió sabotaje y brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Por tanto, ¿qué significa que ahora se vaya un tercio de todo eso? Pues lógicamente todo lo que eso significa en el Evangelio. En esta parábola, la hierba buena, al tiempo de la siega, era trigo para mi granero. Del trigo se hace el pan, y cuando Jesús en una ocasión hace el milagro de multiplicar los panes, les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba.
otra vez. Todo va en el mismo. Luego, este milagro es figura de la institución de la Eucaristía, la multiplicación de los panes. Por tanto, ahora la destrucción de toda hierba verde, en esa primera trompeta, pone en evidente relación la progresiva falta de amor y adoración a la Eucaristía con la destrucción de la tercera parte de los árboles, de las instituciones eclesiales, de las entidades eclesiales, por el falta de amor a la Eucaristía. Es decir, de muchas instituciones eclesiásticas que antes eran fructíferas. Eso es lo que significa simbólicamente. Y a continuación de la primera trompeta viene la segunda. La segunda, pues es después de la primera. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabría decir. Puede ser hasta un año, porque la tercera trompeta va a ser cuando la Tierra haya dado toda una vuelta y llegue al otro lado. Donde está ya llegando aquí el asteroide de la tercera trompeta que se llama Ajenjo. Entonces, ahora la segunda trompeta se va a dar en cualquiera de este momento, de esta órbita, puede ser en todo a lo largo de un año, y dice, tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojada al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida. Fijaros que no dice un asteroide, dice una enorme montaña ardiendo. No dice una estrella, no dice algo que viene de la atmósfera, sino que está al lado del mar y cae al mar. Y la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves, fue destruida. Entonces, ¿cuál es el origen físico de esta montaña ardiente? Pues puede ser el colapso y el hundimiento de una isla volcánica. Esto produciría un gigantesco maremoto que afectaría no solo a la tercera parte de las naves, sino también a miles de kilómetros de costas. Recuerda a lo que dice el Apocalipsis luego en el capítulo 18 sobre la caída de Babilonia. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo, así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá ya más. Muy probablemente esta caída de esta montaña de la segunda trompeta termine de destruir Babilonia, lo que no la había terminado de destruir el aviso, las olas del aviso, las ondas de marea del aviso. Por tanto, quizás ambos momentos coinciden y el suceso es único, terminar la destrucción de Babilonia y la caída de esta tercera, de esta montaña al mar. Bueno, se ha estudiado mucho cuál podría ser y desde hace ya muchos años se ha pensado en las Islas Canarias. En las Islas Canarias hay una isla que es esta, de más arriba, la más cercana a América, que se podría decir, que, bueno, pues está como fracturada en una buena parte de ella. Y todo esto podría irse al mar. Esto ha ocurrido anteriormente en las Islas Canarias. Aquí vemos, en esta isla de Fuerteventura, cómo en la batimetría se ve que hay residuos, probablemente, de lo que no se ve hoy de la isla emergida. Y eso produciría, poco a poco, un maremoto cuya ola va a llegar a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Primero, pues va por mitad del Atlántico, pero termina llegando, como se ve, a las costas de América, tanto del norte como del sur. Por supuesto que antes ha barrido las de Europa y de África, ¿no? Pero llega con alturas tremendas, ¿no? Estamos hablando aquí de alturas de 30 metros, etcétera, ¿no? Entonces llega contra Florida, etcétera. Aquí vemos, pues esas como restos de anteriores caídas al mar de estas islas volcánicas. O sea que no es un proceso desconocido ni imposible.
Entonces hay otras islas volcánicas que pueden ser candidatas a desplomarse, como Krakatoa en Indonesia, San Agustín en Alaska, Fogo y Santo Antonio en las islas de Cabo Verde, Patelos en las islas Antillas Menores, Kilauea en Hawái, ¿eh? Monte Nuovo en Ischia en Italia, Stromboli al norte de Sicilia y Tenerife en Canarias, que en caso de un colapso podría afectar a todo el Atlántico Norte también, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el simbolismo espiritual de toda esa montaña que se cae al mar? Pues en el Evangelio el mar es el lugar de la pesca, semejante al reino de los cielos. El reino de los cielos es a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Nuestro Señor le decía a los apóstoles: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Al terminar la faena, Jesús dijo a Simón: serás pescador de hombres. Bueno, pues entonces ahora, al convertirse en sangre un tercio del mar, el medio ambiente de los peces se deteriora y ocurre una importante disminución de las vocaciones. No solo de los peces del mar, sino de las vocaciones. La desatención hacia la Eucaristía que vimos en la primera trompeta quemó a muchas instituciones eclesiásticas en la primera trompeta. Y ahora el mar restringe la pesca de nuevas vocaciones. El renuevo generacional. De algún modo hasta ahora lo hemos visto, pero es que ahora a partir de ahora lo vamos a ver mucho más. Se van a quedar sin vocaciones. La tercera parte. Bueno, y entonces la Tierra da toda la vuelta y un año después se encuentra con otro asteroide que venía en la misma órbita que pasaron la estrella enana marrón y el cometa que produjo la primera trompeta. Y entonces impacta. Y si nos fijamos aquí en dónde está trazada esta órbita posible de ese astro, pues está trazada de modo que está a mitad de agosto antes de llegar a septiembre. Si recordamos esas otros cronogramas que he hecho y que se pueden descargar gratuitamente en mi tienda online, que luego lo recordaré, pues está la fecha de la supresión del sacrificio perpetuo. Agosto del 27. Entonces, ¿qué dice esta tercera trompeta? Dice: tocó la trompeta el tercer ángel, entonces cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha y alcanzó un tercio de los ríos y de las fuentes de las aguas. Caramba, ahora ya no cae en el mar, cae en los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Y qué sigue diciendo? El nombre de la estrella es Ajenjo. Y una tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Bueno, por si queda alguna duda, ajenjo en ruso se traduce, en la Biblia rusa, se traduce como Chernobyl. El nombre ajenjo aparece en la versión latina de la Biblia Vulgata con el nombre de Absinthius, en inglés como wormwood, que viene a decir el gusano de madera, en francés como absinthe y en ruso como Chernóbil. Esa amargura será muy probablemente entonces la radiactividad que se asocia hoy mundialmente al nombre de Chernóbil. El impacto entonces puede ser en las cercanías de algún almacén de armas nucleares que ya no se pueden usar o de una central nuclear, que lo que produce es radiactividad. Y entonces esto vuelve a recordar un hecho del Éxodo. Moisés hizo partir a Israel desde el Mar Rojo y los condujo hacia el desierto del sur. Caminaron durante 3 días por el desierto sin encontrar agua, hasta llegar a Mará, pero no pudieron beber
el agua de Mará porque eran aguas amargas. Otra vez aguas amargas. De ahí viene el nombre de Mará. El pueblo entonces murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Moisés, comprenderéis que ahora el pueblo va a murmurar contra quién, contra el hijo varón. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Hoy, ¿qué es el madero? ¿Qué entendemos por el madero? ¿No es el madero de la cruz? Pues sí. Quizás en este nuevo éxodo, el madero, como le llama San Pedro a la cruz, sea el modo por el que las aguas sean nuevamente regeneradas físicamente. Yo no sé si habéis oído hablar de sacramentales, que cuando no se pueda beber las aguas, se ponen en el vaso y la agua será purificada y se podrá beber. Exacto. Pues esto es la tercera trompeta. Pero claro, no es el único simbolismo. El simbolismo espiritual de las estrellas es la dimensión eclesial de esta trompeta, es la de que cae una estrella grande del firmamento, que podemos deducirla porque las estrellas las puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué significa alumbrar? Alumbrar es lo propio del verbo divino, porque la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces las estrellas que Dios puso para regir la noche, porque es eterno su amor, y las cuenta y las llama cada una por su nombre, son figura de los sacerdotes. Jesús anunció para estos días que las estrellas caerían del cielo y las fuerzas de los cielos serían sacudidas. Y en el Apocalipsis hay un dragón que con la cola tira un tercio de las estrellas de los sacerdotes. Pero ya vimos el caer de instituciones eclesiásticas, el disminuir de vocaciones. Ahora son sacerdotes los afectados. Y las consecuencias afectan a los manantiales de las aguas. ¿Qué son? ¿Cuál es el símbolo de los manantiales de las aguas? En la vida espiritual. En la vida espiritual, las aguas son los sacramentos que transmiten las aguas de la gracia. Por tanto, la estrella que ahora cae es única y especial, con poder sobre los sacramentos, porque su influjo mortal, que es la radiactividad, alcanza silenciosamente a estas fuentes de la vida espiritual. Y aquí es donde empieza a enganchar ese agosto del impacto, que hemos dicho que ese agosto es cuando se suprime el sacrificio perpetuo. Ha caído ese asteroide sobre las fuentes de las aguas, sobre el sacrificio perpetuo, sobre la Eucaristía y todos los demás sacramentos. Ese es el momento del impacto, a la misma vez, de todo eso. En el cronograma que he dicho antes, que se puede descargar libremente en mi tienda, pues ese momento coincide también. Está muy cercano con el tiempo de vida que se le asigna al Papa que morirá según el tercer secreto de Fátima, que pienso que será Francisco, y 18 meses más de sede vacante. Si sumamos el tiempo de vida desde que se va el Papa de Roma, que unos santos dicen 25 meses hasta que vuelva a haber un Papa, de verdad. No un Papa falso profeta elegido, no, eso, el Papa de verdad. El Pedro romano será elegido también, si sumamos bien, con esos 18 meses, será a finales de agosto. Es curioso,
como hay un papa que se convierte en hereje y por tanto deja de ser papa, aunque fue válido pero ilícito, pero ya en ese momento es inválido también, que va a suprimir el sacrificio perpetuo y la naturaleza nos manda un golpazo y el Señor profetiza que enseguida se va a poder elegir un buen papa con la ayuda de San Pedro y San Pablo, decía en el Escorial. Pero más cosas vamos a notarlo enseguida. Nada cambia en la apariencia externa del agua, que incluso continúa manando. Sin embargo, del mismo modo que el organismo del hombre expuesto a la radiactividad se quema poco a poco y sin darse cuenta, así las almas y el propio tejido eclesial sucumbe ante esta corrupción que no es aparente en su origen. Recordemos que la forma de suprimir el sacrificio perpetuo no es decir, ya no se puede decir la misa, sino que se dice, se cambia la fórmula de la consagración. Por tanto, siguen ustedes yendo a misa, pero ya no es misa. Así pues, es posible que cuando caiga esta estrella física, la de la tercera trompeta, con la que la tercera parte de las aguas sacramentales quedan trastornadas y subvertidas, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Una cosa es la amargura física, otra es la amargura espiritual. A las dos se está haciendo referencia con esta tercera trompeta. Pero es que ahora viene la cuarta, la última que nos toca hoy es hablar. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Esto es fácilmente explicable. Ha pegado ha estrellado el único meteorito o astro que hay en el Apocalipsis que se estrella contra la Tierra, es la tercera trompeta. Ni en el aviso, ni en el castigo, ni en las copas se estrella nada contra la Tierra. Es ahora cuando se estrella. Entonces es lógico que se levante un polvo como el que se va a ir difundiendo por la atmósfera, por todo el globo. Y eso hace que disminuya la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz de la luna. Por tanto, encaja como consecuencia la cuarta trompeta de la catástrofe de la tercera trompeta. Al comprender todo según la órbita, comprender todo en el mismo modelo, pues dices, ahora lo entiendo. ¿Y qué es la luz? Otra vez, la luz es el que no se podrá, lo que ha dicho, la luz de mi palabra, la luz de la palabra divina, disminuirá. No solo la física, que nos traerá frío, nos traerá, pues eso, que el sol no calienta, etc. El polvo y el humo del choque del astro ajenjo contra la Tierra es suficiente para oscurecer el paso de la luz de cualquier astro. Hay un frío añadido. La primera consecuencia de la merma de la luz es el enfriamiento del planeta. La bajada de temperaturas, podemos estar pensando en el espiritual, de la temperatura espiritual, se añade a la alteración del orden de las estaciones que provocó el vuelco del planeta en el sexto sello. La recuperación de la naturaleza, entendida como nuestro hábitat primario, del ritmo de las cosechas, de los ganados, de las industrias básicas del sector primario, puede ser cuestión de décadas, si no vuelve a mediar una acción extraordinaria de Dios para esa recuperación. Pero espiritualmente, la luz es lo que falta a la sociedad porque sus leyes se apartaron de la luz de Dios. Pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. En consecuencia, la naturaleza oculta ahora la luz a los hombres.
En el paraíso, Dios había castigado a la serpiente a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora nos van a dar a comer polvo por haber pecado, ha hecho pecar como la serpiente. El polvo ahora abunda en la atmósfera y es comida de los hombres, por haberse dejado llevar al terreno de la serpiente. Pues, si desoyes la voz de Yahvé tu Dios, y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, Yahvé dará como lluvia a tu tierra polvo y arena, que caerán del cielo sobre ti hasta tu destrucción. Ese es el momento actual. Las plagas de Egipto, el ambiente, pues también ocurre una plaga de polvo. Dice, el ambiente será asfixiante. Como en tiempos del Éxodo, es posible que el polvo de la tierra produzca hasta 4 plagas subsiguientes, como produjo en el Éxodo. Primero el polvo se convirtió en mosquitos, sobre todo el país de Egipto, y hubo mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Después apareció un enorme enjambre de tábanos, y la tierra fue devastada por los tábanos. A continuación, sobre los ganados del campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas, habrá una grandísima peste. ¿Empezamos a hablar de peste? Y por último, el polvo fino sobre todo el territorio de Egipto formará erupciones pustulosas en hombres y ganados por toda la tierra de Egipto. ¿Se está prediciendo que va a haber pestes, que va a haber nuevas plagas? Pues a lo mejor tienen que ver para cuando llegue este polvo fino. ¿Después de cuándo? De la abominación de la desolación. El momento lo está diciendo, me parece a mí, el paralelismo entre lo que ocurrió en el Éxodo y las trompetas del Apocalipsis. Entonces vendrán estas plagas que hoy parece que se están anunciando para pasado mañana. Esta guerra que va a ser con una pandemia, esta guerra que no sé qué. Yo no lo sé, pero me parece a mí que esto puede venir más tarde. Está anunciado a través de el Éxodo, no a través del Apocalipsis, pero es que hay un paralelismo total. Erupciones pustulosas en hombres y ganados. Que eso es lo que están describiendo muchas profecías privadas ahora mismo. Bueno, pues después de describir tanto dolor, pues hay que recordar que el Señor siempre cuida a los suyos. En los tiempos del Éxodo podemos sacar esta lección. A pesar de su globalidad, toda la serie de calamidades fue selectiva, según los dos modos de reaccionar de los hombres. No afectó lo mismo en el Éxodo y en otros momentos a unos que a otros. Porque el Señor, dice el libro de la sabiduría, dice Pedro, San Pedro dice, el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos. Tomen nota, esos que se están muriendo de miedo. Y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Todo esto es un gran juicio a los impíos. El pueblo escogido, minoritario y obediente a Moisés, fue librado de las plagas milagrosamente, a fin de que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Lo hemos dicho, en los 40 años comieron todos los días, tuvieron agua, tuvieron carne, no se les estropearon las sandalias ni los vestidos después de 40 años de andar por el desierto, a fin de que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Sin embargo, el faraón y los siervos que no hicieron caso de la palabra de Yahvé, sufrieron todos sus efectos, los efectos de estas plagas. ¿Cuál? Señores, un poco de fe en el Señor. Un poco de fe
Yo no diría que la fe tiene que ir a los refugios, sino más bien al Señor. ¿Eh? Porque no hubo refugios en el Éxodo, que yo sepa. Lo mismo que fue para sus enemigos un castigo, fue para ellos en su apuro, un beneficio. Un beneficio. De este modo, convenciste a nuestros enemigos de que tú eres el que libras de todo mal. A ellos, picaduras de langostas y moscas los mataban. Y bien merecían que bichos tales los castigasen, sin que remedio hallaran para su vida. A tus hijos, en cambio, ni dientes de serpientes venenosas los vencieron, pues vino tu misericordia en su socorro y los sanó. ¿Recordamos el episodio de la serpiente de bronce? Pues eso es lo que en donde hay que esperar hoy en día. Y esto es el final con el que quiero yo concluir de un modo expuesto en este cronograma de manera resumida, que se puede descargar gratuitamente en esta dirección. Se va a esta dirección, te lleva a la portada y en el menú se busca cronograma y allí te lo puedes descargar. Y también hay un compendio sobre el aviso y el milagro a fondo, de 18 horas de vídeo y de, pues no sé si son 600 diapositivas que explica todo lo del aviso y el milagro. En el mismo enlace, peijip.com/escatología. Y nada más, pues por mi parte, si no tenéis más preguntas, esto es lo que quería yo mostrar con los sellos y las trompetas. Muy bien, hermano doctor Yahweh, por haber compartido este hermoso tema. Ahí tienen sus redes sociales para que lo visiten. Por aquí existe una pregunta que quería hacerle con respecto a lo que tocó en la última parte. O sea, después de que venga el aviso, después que haya este vuelco, esta destrucción de parte de la humanidad, ¿van a seguir las tribulaciones todavía? Evidentemente, porque el hombre no se arrepiente mayoritariamente. El hombre saca en ese momento al anticristo. El hombre en ese momento busca el asalto al trono de Pedro. El anticristo y el falso profeta, entre los dos van a destruir el sacrificio perpetuo. Y van a instalar la abominación de la desolación. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que vayan a parar, gracias a esas decisiones tan acertadas, las plagas, los castigos, o al revés? Muy, Todo depende de la decisión del hombre sobre su conversión. Hoy, dentro de N años, en medio de la tribulación. Es claro que sí. maravilloso estas citas de la sabiduría que dicen, mientras a los impíos les tocaba unas cosas, el Señor sabía proteger a los suyos. Claro. Es palabra de Dios, señores. Pero esa protección no vendrá librándonos de la cruz, ¿no? Porque por ahí mencionan Evidentemente, algunos que viene el arrebatamiento y ya nos libramos de todo no, eso. esa es la versión protestante. Ya hablaremos cuando tú quieras, quizás la próxima vez, sobre el arrebatamiento. Claro que el arrebatamiento es algo bíblico, claro que está en la Sagrada Escritura, ¿eh? Pero no está con la finalidad de quitarnos la cruz, como dicen los protestantes. Muy bien, doctor Antonio Yagüe. Entonces, muy pronto vamos a tenerlo nuevamente para otro fascinante tema. Y ustedes, queridos hermanos, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Muchas gracias, doctor Antonio Yagüe. Muy pronto lo tendremos nuevamente para seguir dialogando sobre temas importantes. Un fuerte abrazo para todos. Encantado y hasta la próxima.